eleva hasta el trono de la gracia. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. Y también aprovecho a saludar a los que se van a conectar o ya están conectados a través del Facebook y nos están siguiendo en lugares distantes como Uruguay, Argentina y acá en este país y no sé en qué otro lugar más. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, a compartirla con ustedes. Hemos leído recientemente aquí en los dos versículos donde el Señor nos dice, y nótese que cuando el Señor dijo estas palabras que están en el versículo que leímos en la lectura bíblica, ahí en Juan 5, 39 y 46, solamente existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Y esto lo dijo Jesús en vida. Y nosotros en este tiempo estamos viviendo donde hay una doctrina extraña, la doctrina de Babilonia, donde confunde a la gente. Y, por ejemplo, la gente solamente encuentra a Jesús en el Nuevo Testamento y no lo encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento? Si Él no se había encarnado todavía. Pues esa es la idea del tema de hoy, de identificar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y entonces vamos a repasar esos dos versículos donde dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo Jesús. El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Y también lo dice, estaba hablando Jesús con los fariseos y entonces Él le dice a los fariseos, porque si ustedes que se enorgullecen decir que son de Moisés y de Abraham, hijos de Abraham, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice Jesús, porque de mí escribió Moisés, escribió él. Moisés escribió de Cristo. ¿Cómo es posible? Un versículo más, y este está en Lucas 24, 44. Ahí el pasaje bíblico de Lucas está hablando de esos dos discípulos que iban a Emaús y estaban chasqueados porque su libertador había sido crucificado. Eso sucedió un domingo, el primer día de la semana. Y ellos no entendían cómo es posible, ahora nos quedamos sin Salvador, decían ellos. Y Cristo comenzó a caminar con ellos. Y ellos no se daban cuenta que era Cristo el que estaba caminando con ellos. Y Cristo comenzó a hablarles. Y miren lo que dice el versículo Lucas 24, 44. Y Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y ahí mire dónde está todo lo que está escrito de Jesús. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todos esos libros hablaban de Jesús. Entonces hoy vamos a comenzar. Y ahora sí los invito, vamos al Antiguo Testamento. Abran allí en Génesis. Capítulo 28, no vamos a leer toda la historia porque es muy larga. Vamos a leer simplemente unos cuantos versículos, pero para introducirlos a los versículos que vamos a leer, yo les voy a, hacer una narración rápida. Vamos a hablar de la historia de Jacob. Ustedes saben que Jacob, hijo de Isaac, su padre, y nieto de Abraham. Es el heredero de la promesa.
Pero Jacob no nació como único hijo, nació siendo mellizo. Y él, que era su hermano Esaú, y él nació unos segundos después de Esaú. Porque dice que cuando nació Esaú, Jacob iba agarrado del talón, del pie de su hermano. Así que por unos segundos, Esaú era el mayor. Y en ese tiempo, la primogenitura era algo tremendamente importante, algo muy serio. Porque cuando el padre faltara, el primogénito heredaba no solo los bienes materiales de la familia y tenía la responsabilidad de dirigir la familia, sino que recibía la bendición de Dios. Era algo muy serio. Y Jacob codiciaba esa primogenitura. Tanto es así que un día al hermano le vende, mejor dicho, le compra la primogenitura por una comida ahí, un plato de lentejas. Porque el hermano tenía hambre. Y dice, ¿qué me interesa a mí la primogenitura? Sin embargo, cuando llegó el momento, cuando Isaac ya estaba viejo, bien viejito, estaba ciego también, llamó a su hijo Esaú para darle la bendición. Y la madre, al escuchar que ya le iba a dar la bendición, mientras Esaú se fue a cazar al campo, porque el papá le pidió que cazara algo y le hiciera ahí una buena parrilla de lo que cazara, ¿no? Se fue y entonces la mamá aprovechó, llamó a Jacob y le dice, mira, vamos a hacerle la comida que le gusta a tu papá. Ve a traer unos cabritos de ahí que ellos cuidaban. Yo te voy a vestir como Esaú. Te voy a perfumar como Esaú. Porque fíjese la diferencia. Esaú dice que muy velludo y Jacob era lampiño. Entonces tuvo que ponerle pieles y todo ese tipo de cosas. Cuando se presentó Jacob ante su padre Isaac, le dijo, bueno, aquí estoy, padre, dame tu bendición. Dice, acércate que te voy a palpar. Y dice, pareces Esaú, dice, pero hablas como Jacob. Y el padre igual le da la bendición. Bueno, eso generó tremendo conflicto en la familia, que Jacob tuvo que salir huyendo porque cuando vino el hermano y se encontró que no había bendición para él, lo quería matar. Así que la mamá le dijo a Jacob, huye. Y comenzó a huir, a correr por el desierto, y ahí vamos a leer allá el capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Jacob estaba huyendo. Y entonces salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, esas zonas por allá. Y llegó a un cierto lugar ya cansado, porque de correr y correr, estaba cansado, pero lo que más a él le dolía era que había cometido tremendo error porque había pecado contra Dios, había pecado contra su hermano, contra su padre, porque al padre le mintió, al hermano le robó la primogenitura, o sea, había violado todos los mandamientos. Santiago dice que cuando uno ofende en un punto a la ley, es culpable de toda la ley, imagínense, violó la ley de Dios, estaba mal. Entonces él, cansado allí, agarró una piedra de aquel lugar, versículo 11 del capítulo 28, y puso esa piedra como cabecera y se acostó en ese lugar. Y aquí viene el versículo clave que vamos a desarrollar el tema. Versículo 12. Y soñó, dice el versículo 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Vamos a leer 3 versículos más porque son muy interesantes también.
Y he aquí que el Señor estaba en lo alto de esa escalera, y el cual le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá en los 4 puntos cardinales. Acá dice al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y esto es muy importante. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hermanos y hermanas, esa bendición llega hasta nosotros. Tú eres un hermano, una persona y una hermana bendecida por el Señor, porque tú perteneces al linaje santo. Eso es muy importante. Y el versículo que sigue, la primera parte dice: y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Eso es esa promesa del Señor de acompañar a Jacob por donde quiera que fuere, también es para nosotros, porque somos también su linaje escogido, su nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿qué sueño tan extraño le dio el Señor a Jacob? Una escalera, y bastante larga la escalera, porque estaba apoyada en tierra y tocaba en el cielo. ¿Qué le quiso decir el Señor con el sueño de la escalera? ¿Quieren saberlo? Hay un versículo en el Nuevo Testamento que es un versículo paralelo y nos da una claridad tremenda. Y ese se encuentra en Juan 1:51. Pero vamos a repetir la lectura del versículo 12 del capítulo 28 de Génesis, que dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y esta es la parte interesante: y ángeles de Dios subían y descendían por la escalera. Ángeles de Dios subían y descendían por la escalera. Ahora vamos a leer el versículo de Juan 1:51. Y eso nos aclara tremendamente. Y le dijo, ¿quién le dijo? Jesús le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden, que suben y descienden. ¿Sobre quién? ¿Sobre la escalera? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Así que el Señor, Cristo Jesús, se manifestó allí en Génesis con el símbolo de la escalera. La escalera está representando a Cristo Jesús. Porque así como en la escalera los ángeles suben y descienden, en el Nuevo Testamento los ángeles suben y descienden por el Hijo del Hombre. Es decir, que la escalera es un símbolo o una representación de Cristo Jesús. ¿O hay alguna duda en ustedes? ¿Está claro? Ok, pero ahora vamos a analizar otro punto. Los extremos. En una escalera se tiene que fijar bien los extremos de la escalera. Si usted va a usar una escalera para subir a un techo de 4 metros o una casa de 2 pisos y quiere subir al techo, usted tiene que llevar una escalera y esa escalera tiene que estar bien fija tocando tierra. No puede estar ahí tambaleándose porque usted puede tener un accidente y puede morir. Pero no solamente bien asentada en tierra, sino bien agarrada en el otro extremo. Y esta escalera espiritual estaba bien apoyada en tierra y tocaba en el cielo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí en este pasaje? Vamos a leer los versículos y enseguida ustedes van a captar. Mire, apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Vamos a analizar, por ejemplo, el extremo que tocaba el cielo. Vamos a ver 3 versículos rapidito que ustedes los conocen.
Por ejemplo, Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? El verbo era Dios. En el mismo libro de Juan, capítulo 16, versículo 18, Jesús dice, salí del Padre. ¿Y dónde está el Padre? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dice, salí del Padre y he venido al mundo. Así que Jesús estaba en el cielo, pero después vino a este mundo. Vamos a leer uno más, Juan 17:5. Y este capítulo es la oración de Jesús por sus discípulos. Y esa oración no es solamente por los discípulos de Cristo allá, sino por todos los que iban a creer a través de la predicación de sus discípulos. Así que esta oración también es para ti. Y allí en el versículo 5 del capítulo 17 dice lo siguiente: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que antes de que Dios creara este mundo, antes que este mundo fuese, antes que este mundo fuera creado, antes que los hombres y mujeres de este mundo fueran creados, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el cielo. Eso no está diciendo, el extremo superior de la escalera, no está diciendo que Cristo Jesús era Dios antes de venir a esta tierra. Que Jesús tiene naturaleza divina, celestial. Ahora vamos al otro extremo, el de la tierra. Vamos también a leer 3 versículos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice allí Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer, como nacen todos los niños. Y nacido bajo la ley. Así que Jesús se encarnó. Y para encarnarse necesitó una mujer. Y escogieron a María. Por eso ella es bienaventurada y es bendita en todas las mujeres. Es una mujer muy especial porque fue la única entre todas las mujeres del mundo que llevó en su vientre al Salvador del mundo. Tremenda bendición. Jesús podía haber, como Dios podía haber venido de otra forma, como venía antes de encarnarse. Él venía como ángel, el ángel de Jehová, dice el ángel de Dios, como dice en el Antiguo Testamento. Él venía como en forma de ángel. Pero para adquirir la naturaleza humana tuvo que encarnarse, tuvo que nacer de una mujer, como nacen todos los niños. Vamos a leer el siguiente versículo que está en el capítulo 1 de Juan, versículo 14. Así que a ese verbo que era Dios, en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, cuando dice que habitó como nosotros, que se hizo hombre y habitó aquí en esta tierra. Y me gusta lo que dice allí en Filipenses 2, 6 y 7, porque dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente a la ley de Dios, al gobierno de Dios, a la palabra de Dios, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es cualquier muerte, la muerte de cruz. Filipenses 2, de 6 y 7. Entonces, para hacer un resumen, la escalera representa a Cristo Jesús.
El extremo superior representa su naturaleza divina, el extremo inferior su naturaleza humana. Quiere decir que Jesús es el único ser en el universo y en la tierra que tiene doble naturaleza, divina y humana. Cristo es Dios, pero también es hombre. Eso es muy importante. Entonces, Cristo Jesús, siendo Dios y a la vez siendo el Hijo del Hombre en el cielo, hace posible que todos nosotros, todos los que creen en Él, podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hallar gracia para el oportuno socorro, con toda confianza. ¿Por qué? Porque en el cielo tenemos un representante humano de toda la humanidad, de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Así que nosotros nos podemos acercar con toda confianza porque tenemos un representante. Y como decía el himno especial, es nuestro abogado que pelea nuestro caso. Y cuando uno está con Cristo, tenemos la certeza, la seguridad que tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando Jesús está en la tierra, Él es Emmanuel, que significa, como dice la hermana, Dios con nosotros. Eso ustedes lo consiguen en Isaías 7:14 y Mateo 1:24. Su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La divinidad está con nosotros, humanos pecadores. Así que la escalera, Dios le muestra la escalera a Jacob como la única posibilidad de unir estos dos extremos distantes. Como le decía yo recién, si usted quiere subir al techo, necesita algo que una el piso donde usted está parado con el techo, y eso es la escalera. Entonces, aquí esta escalera espiritual une la tierra, que es todo pecado, con el cielo, que es todo santidad. Y la única manera es por Cristo. Por eso hay un versículo claro que está allí en 1 de Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Ahora, ¿ustedes creen que el enemigo se queda tranquilito así, que haya un solo mediador? No. El enemigo ha creado varias falsas mediaciones. Entonces, el sistema babilónico, toda persona que está en el sistema babilónico, en Babilonia, tiene como mediador a un ser humano investido como sacerdote. Entonces, si tú quieres llegar al cielo, vas al sacerdote, confiesas los pecados al sacerdote, no a Dios, no a Cristo, sino al sacerdote, y el sacerdote te absuelve de pecados, y entonces tú puedes ir al cielo tranquilamente, porque tus pecados fueron borrados por el sacerdote. Ese es el sistema babilónico, y eso funciona hasta el día de hoy. Pero también dentro del sistema babilónico existe que si tú no quieres ir al sacerdote, tú puedes ir a ciertos muertos. Porque dentro del sistema babilónico, los muertos realmente no están muertos. El sistema babilónico sigue a la voz de la serpiente. Y la voz de la serpiente se pronuncia allí en Génesis 3, 4 y 5, si alguno quiere ver, donde hay dos cosas que le dice la serpiente a Eva. Una es, no moriréis, y la otra, muy importante, seréis como Dios. Y eso lo ha agarrado el sistema babilónico y lo aplica
las personas dentro del sistema se sienten como Dios. Claro que no todo el populacho de allí, los ignorantes de allí, ellos y los engañados, ellos no son como Dios, pero los que dirigen todo eso se sienten como Dios, son Dios. Porque están escuchando y siguiendo a la serpiente. Y los muertos realmente no están muertos, se van directamente al cielo. Por lo tanto, ellos a ciertos muertos, ellos mismos dentro de ese sistema, lo declaran como santos, los beatifican, y una vez que esté declarado como santo, ya las personas de este mundo le pueden pedir a esos santos que murieron, pero realmente no están muertos dentro del sistema, y por lo tanto pueden obligar a Dios a hacer las cosas que ellos quieren. Imagínense, el sistema es tremendo, tremendo. Por eso Apocalipsis 13 dice que y Daniel 7 dice que hablará palabras contra el Altísimo, palabras blasfemias, de blasfemia contra el Altísimo. Y pretenderá cambiar la ley, cambiar todo, cambiar una cantidad de cosas. Pero también ellos agarraron una divinidad pagana, babilónica, y la bautizaron. Y la bautizaron con el nombre de María. Y tienen a todo el mundo engañado que esa María de Babilonia es la misma María bienaventurada y bendita entre todas las mujeres, la mamá de Jesús. No, no es. Son dos Marías distintas. La María del sistema es Isis, bautizada, la diosa antigua. Entonces, pero eso confunde. Eso confunde a mucha gente. Le digo, mira, si tú crees que María, la mamá de Jesús, es la madre de Dios, te voy a decir por lo menos 3 contradicciones. Contradicción 1. Si Dios tuviese una mamá, no sería eterno, porque un día nació, así que, y de ahí comenzó a vivir. O sea, no sería eterno. Primera contradicción. Segunda contradicción. Leímos nosotros recién un versículo donde dice, ahí en 17:5 de Juan, Padre, glorifícame con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Cómo es posible que antes de que el mundo fuese y antes que Adán y Eva, la primera pareja de humanos, fueran creadas en este mundo, María, humana, estuviese ya, antes que fuera creado la raza humana, dando a luz a Dios? Eso es una contradicción tremenda. Además, ¿cómo es posible? Y esta es la tercera y grande contradicción. ¿Cómo es posible que un ser creado sea la madre del Dios creador? Son unas contradicciones que la gente no se plantea eso. Pero bueno, con la figura de la madre, que es muy respetada, entonces Babilonia tiene éxito en esas falsas mediaciones. Hasta la iglesia es también otra forma de llegar al cielo, a través de la iglesia. O sea, Babilonia presenta una cantidad de mediaciones, pero que son falsas. Todas son falsas. Solamente hay que leer las Escrituras para darse de cuenta de que ese tipo de mediación es falsa. Ahora, a lo mejor alguno de ustedes se pregunta, ¿y qué de los ángeles de Dios? Los ángeles que son fieles a Dios, que están viendo el rostro de Dios, que cantan allí en el trono, santo, santo, santo. ¿Y los ángeles podrían ser nuestros mediadores? Los ángeles, estoy hablando de los ángeles fieles a Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrían ser nuestros mediadores? No, ¿por qué? Sí, bueno, eso lo dice la Biblia, porque el único mediador es Cristo, pero tiene que haber otra razón contundente de que un ángel de Dios,
con naturaleza celestial, no puede ser mediador de la raza humana caída. Muy sencillo, porque los ángeles de Dios tienen una sola naturaleza y es la celestial. En cambio, Cristo tiene dos naturalezas, celestial y también humana. El único que se encarnó es Cristo Jesús. Entonces, como dice la palabra de Dios con toda propiedad, con todo rigor, porque no hay ningún otro en el cual nosotros podamos encontrar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese versículo está en Hechos 4:12. Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar salvación. Los ángeles suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, están a la orden del Hijo del Hombre para nuestra salvación, para que nos ayude en nuestra salvación. El Señor mandó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra salvación. Pero el único mediador y abogado, intercesor entre Dios y los hombres es Cristo nuestro Señor. Eso nos debe quedar bien claro a nosotros. Entonces, cuando Jacob se despertó de su sueño, quedó maravillado, porque Dios se había manifestado. Él quedó sorprendido, y allí lo podemos ver del versículo 16 en adelante. Él dice, wow, en este lugar estuvo Dios y yo no lo sabía. Y entonces él le ungió la piedra, levantó la piedra donde él se recostó, y le echó aceite para ungirla, para ponerla como señal, porque él dice, yo me voy de aquí, pero voy a regresar a este lugar. Y la tradición hebrea dice unas cosas muy interesantes de esa piedra. Dice que la piedra donde Jacob recostó su cabeza fue la piedra donde Abraham puso a Isaac para crucificarlo. Y luego Jacob recuesta su cabeza. Y esa piedra era el piso del lugar santísimo en el santuario de Salomón. ¿Cómo lo ve? Y esa piedra, donde el Islam dice que de ahí ascendió Mahoma, su profeta. Y entonces ellos hicieron el domo de la roca, la mezquita esa de la roca que tiene una cúpula de oro. Eso no es pintado, es oro puro. El domo de la roca que está en Jerusalén. Por eso hay tanto conflicto para quedarse con esa roca. Ahora, ¿qué más hizo Jacob? Jacob se arrepintió. Él reconoció su pecado. Él reconoció que había violado todas las leyes de Dios, que estaba huyendo de Dios, estaba escondiéndose de Dios, estaba escondiendo sus pecados. Pero él se arrepintió porque el Señor, a través del sueño de la escalera, le mostró que él no tenía ya necesidad de huir, simplemente de entregarse al Señor y comenzar allí una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos. No solamente reconocer el pecado y arrepentirnos. A partir de ese momento nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo, de comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, sabiendo que en Cristo tenemos amplio y total perdón y que en Cristo podemos alcanzar salvación y vida eterna. ¿Por qué? Hay un versículo allí en Mateo 12:31 donde dice que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. ¿Escucharon bien? Dice que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Ahora el versículo tiene un pero. El versículo dice, pero
la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y cuando llegamos a leer esta parte nos quedamos medio confusos. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Mira, si ustedes quieren saber la definición de blasfemia, en Juan 10:33 está que acusan a Cristo de ser blasfemo y le dicen a Jesús, es que tú siendo hombre te haces Dios. Eso es blasfemia. Siendo tú un hombre o una mujer, te haces Dios. Claro, con ustedes no pasa eso. Pero dentro del sistema babilónico, sí pasa. Y sí hay personas que se sienten Dios. Porque el enemigo se lo dijo, seréis como Dios. Y si ellos están siguiendo a la serpiente, ellos son Dios acá en la tierra. Entonces, si alguien es Dios, ¿qué necesidad tiene de escuchar la voz del Espíritu Santo? Dígame. Que el Espíritu Santo Dios lo envió para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que es la palabra de Dios. ¿Qué necesidad tiene si la persona se siente como Dios? ¿Qué necesidad siente esa persona que se siente como Dios de que Cristo lo salve? No. Y eso es una blasfemia de la peor clase que Dios no está dispuesto a perdonar. Pero gracias a Dios que el Señor se nos reveló a nosotros, nos sacó de Babilonia y nos llevó a su luz admirable. Ahora ustedes podrán decir, bueno, pero entonces toda la gente que está ahí en el sistema de Babilonia se va a perder. No, porque hay un llamado, ese llamado está en Apocalipsis 18:4, donde dice clara y contundente, salid de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios en Babilonia, personas honestas, sinceras, que aman a Dios. Pero es que Babilonia presenta un Dios diferente al Dios verdadero. Y también le dice Dios, porque el enemigo quiso ser Dios. Entonces la gente se confunde y hacen lo que Babilonia le dice. Pero está ese llamado de Dios, salid de ella, pueblo mío. ¿Y qué pasó con todo lo anterior? Mire, hay un versículo tremendo. Dios es amoroso. Dios realmente nos ama, pero de una manera que nosotros no nos cabe en la mente el gran amor que nos tiene Dios a nosotros. Mire lo que dice este versículo, Hechos 17:30. Allí dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, lo que tú viviste en el pasado, engañado, confundido, yo lo viví, el Señor no toma en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el Señor te da la posibilidad de comenzar a vivir una vida con Cristo en relación a sus mandamientos, en relación a su palabra. Y ahora es decisión tuya no solo de comenzar, sino mantenerte hasta que Cristo venga en majestad y gloria. Con la promesa del Señor que tiene allí en Juan 6:37. El que viene a mí, no lo echo fuera. Que el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y que esa bendición permanezca siempre en ti. Es mi deseo y mi oración.